Bueno, habiendo esperado el tiempo prudente, procedemos a dar inicio pues a este webinar. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Muchas gracias a todos los presentes por asistir a este webinar del módulo de Derecho para no abogados. El día de hoy traemos la primera parte del webinar denominado El negocio jurídico. Les debo recordar que mañana será la segunda parte del mismo. Entonces, el día de hoy se hablará sobre el acto jurídico o negocio jurídico. Para esta ocasión, la doctora Laura Durán, abogada conciliadora y fundadora del estudio jurídico Durán Abogados, será nuestra expositora. Le damos la bienvenida a Laura, es un placer tenerte aquí con nosotros. Espero eh, mis, más, eh, mis más altas expectativas pues, respecto a este webinar. Hola, muchas gracias Valeria, muchas gracias a todos los partícipes y muy buenas tardes a todos. Les agradezco pues estar interesados en este tema del derecho. En nuestro módulo denominado Derecho para no abogados estaremos impartiendo diferentes webinares sobre derecho. Trataremos en estos como a explicarle a las personas de una manera como sencilla para que esas personas que no conocen el derecho a profundidad puedan como entender qué pasa en su día a día en lo relacionado con este mundo jurídico. La Fundación Salud, Infancia y Vida, junto con nuestro estudio jurídico Durán Abogados, espera explicar y pues resaltar los temas importantes del derecho. Y en esta ocasión les traemos a ustedes nuestro webinar denominado El negocio jurídico. Esta es la primera parte en la que hablaremos sobre el negocio jurídico y el nacimiento de las obligaciones. En lo que nos concierne el día de hoy, pues vamos a hablar sobre este tema como se los mencioné y quiero pues comenzar el webinar citando al doctor Carlos Santiago Nino. Fue un filósofo y jurista argentino quien en la primera página de su libro Introducción al análisis del derecho expone que el derecho, como el aire, está en todas partes. Bueno, estas palabras para mí personalmente tienen una relevancia innata y un significado supremamente profundo. Pues la primera vez que yo escuché estas palabras, esta cita, fue cuando entré a estudiar Derecho en la Universidad de San Buenaventura, Cali, que es mi alma mater. En mi clase de introducción al derecho, el docente pues nos invitó a leer este texto y lo primero que el texto dice es literalmente que el derecho como el aire está en todas partes. Con esta frase yo pensé mucho y dije, bueno, ¿cómo así que el derecho como el aire está en todas partes? Y pude comprender que el derecho es un tema, un área supremamente importante para la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esta profesión es vital para las relaciones humanas y muchas veces sin darse cuenta, las personas en su día a día tienen relaciones jurídicas. Entonces, es cierto, el derecho como el aire está en todas partes. Como con respecto a esto, yo tengo que preguntarles a ustedes. Ustedes trabajan, tienen de pronto hijos, compran el desayuno a diario, mercan las cositas para hacer el desayuno a diario, para cocinar a diario, conducen y siguen las normas del tránsito, eh, o cualquier otro tipo de actividades en su día a día de esta índole. ¿Por qué pregunto esto? Porque todas esas cosas que les acabo de decir involucran directamente relaciones jurídicas.
donde ustedes pueden o no percibir con facilidad dónde están esas relaciones jurídicas. Entonces, pues podemos ver que en realidad una de las características principales del derecho es que la profesión en sí tiene fuertes connotaciones sociales. ¿Qué quiere decir eso? El tener connotaciones sociales significa que la profesión tiene un carácter social. ¿Y cómo no va a tener un carácter social si, como les estoy mostrando, el derecho se encuentra intrínsecamente relacionado con todas las personas que conviven en la sociedad, sin importar el estrato social que tengan, el género, las ideologías, la edad, entre otros? Pero bueno, yo me imagino que ustedes se deben de preguntar, ¿qué tiene que ver todo lo que acaba de decir Laura con el tema objeto del presente webinar? Pero tranquilos, lo mencioné, todo lo que he mencionado, lo he mencionado porque es importante para poder entender el qué es un negocio o acto jurídico, para poder entender el cómo se crean acuerdos o contratos. Entonces, pues es importante como tener en claro que todas estas circunstancias del día a día hacen parte de la vida de las personas, y no solo eso, que mediante estas podemos estar ante ciertos actos de negocios jurídicos, ya sea consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. Entonces, antes de entrar al tema en concreto, quiero como traerles un ejemplo para que ustedes vean cómo en el día a día se puede presentar lo que les estoy diciendo. O sea, un ejemplo que denote esa frase que les dije, que el derecho como el aire está en todas partes. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que es un domingo en la mañana y nadie en la casa quiere preparar el desayuno. Entonces, yo le digo a mi familia, ¿por qué mejor no nos vamos para una panadería y desayunamos allá, y así evitamos pues que tengamos que cocinar? Mi familia dice, sí, súper rico, vámonos a desayunar, y todos nos vamos a la panadería. Cuando estamos en la panadería, lo primero que hacemos, ¿qué es? Mirar el menú. Entonces, miramos este menú para saber qué queremos pedir. Una vez he mirado el menú, yo digo, bueno, este plato se ve rico, esta opción de menú se ve rico, y decido pedir una opción que trae huevos rancheros, arepa con queso y chocolate. Entonces, como ya he decidido que quiero, me dirijo a la caja y le digo a la cajera que quiero esa opción de desayuno. Cuando le digo a la cajera que quiero esa opción de desayuno, ella me dice que el mismo tiene un valor de 10,000 pesos. Yo pago los 10,000 pesos y me siento a esperar a que me lleven el pedido a la mesa. Cuando ya he esperado que me lleven el pedido a la mesa, encuentro que mi desayuno tiene ciertas características no muy agradables. Entonces me doy cuenta que la arepa tiene hongos y que los huevos están súper salados y no me los puedo comer. Entonces, ¿creen ustedes que existió un negocio jurídico en este caso? ¿Será que existían obligaciones en cabeza de las partes aún sin haber un contrato escrito? Bueno, a estas preguntas voy a responder lo siguiente. Primero, se puede percibir que el negocio jurídico que se ejemplificó es una compraventa, donde, si bien no existe un acuerdo por escrito, el mismo se hizo de manera verbal. Dentro de este acuerdo verbal o contrato verbal, existen unas partes contractuales. ¿Cuáles son estas partes contractuales? Un comprador y un vendedor. Estas partes contractuales tienen unas obligaciones en cabeza de cada uno. La obligación en cabeza del comprador es la de pagar el precio establecido por lo que se va a comprar,
Y la obligación en cabeza del vendedor es entregar lo que se está comprando y por lo que se ha pagado en óptimas condiciones o en las condiciones acordadas. Es decir, que sea comestible, que esté bien, porque pues quién va a comprar un desayuno para comerse una arepa llena de hongos y unos huevos con exceso de sal. Entonces, ya que hemos determinado la relación jurídica que existió y las obligaciones que habían en cabeza de cada parte, se puede evidenciar que en este caso concreto el comprador le puede exigir al vendedor que le entregue su pedido en las condiciones adecuadas o bien que le devuelva su dinero. Es decir, puede que de manera consciente o inconsciente las partes contractuales supieran que estaban realizando un negocio jurídico denominado compraventa, donde cada uno de ellos está adquiriendo unas obligaciones y unos derechos recíprocamente. Como ustedes pueden ver, acá proyectado está el artículo 1857 del Código Civil. Este artículo expone que la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido la cosa y el precio. ¿Qué significa esto? Pues que la compraventa en efecto puede ser un acuerdo verbal porque lo único que hace falta para perfeccionarlo es que se diga cuál es el precio y cuál es la cosa, objeto de ese o que se encuentran dentro de ese negocio. Es decir, la cosa sería el desayuno, el precio pues los 10,000 pesos que costaban. Bueno, entrando ya en materia y en el entendido de que este webinar es de derecho para no abogados, voy a intentar explicar de manera sucinta y de manera muy clara todo lo concerniente a esta materia. Yo sé que tengo que explicar muchos temas y términos jurídicos y del derecho. Y sé que pues puede ser supremamente difícil o casi imposible resumir todo lo que le concierne a la línea del derecho privado. Pero lo que haré con el webinar es intentar contextualizarlos a ustedes que no son abogados y explicarles a ustedes de una manera fácil y agradable qué significan estas cosas en las que nosotros los abogados podemos ser expertos. Entonces, primero les voy a hablar de manera muy sucinta sobre la autonomía de la voluntad privada. Ustedes se preguntarán, no cambié la diapositiva, qué pena ya. ¿Qué es la autonomía de la voluntad privada? Entonces, primero pues voy a resaltar lo que dice nuestro ordenamiento jurídico o de lo que se puede determinar gracias a nuestro ordenamiento jurídico, que es como aquella facultad que tienen todas las personas, pues todos nosotros, para realizar actos o negocios jurídicos, determinando pues libremente la forma y las reglas en las que se van a hacer esos negocios. El Código Civil nos trae en el artículo 1602 que los contratos son ley para las partes. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y que no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces, esto nos deja ver que las personas tienen una autonomía que se les ha dado legalmente para que contraten o constituyan negocios o pues hagan acuerdos, etc. Esa facultad que se le da a las personas para que realicen este tipo de actos o negocios jurídicos está ahí y tiene tanta relevancia que lo que acuerden esas personas, si es conforme a la ley, va a ser en sí mismo ley para las partes. O sea, por medio de la autonomía de la voluntad privada, las personas se comprometen a realizar ciertas cosas y esas cosas que se comprometen a realizar tienen una connotación o una validez
al nivel o a la jerarquía de una ley. O sea, ellos se están comprometiendo a eso. Entonces, una vez dicho esto, uno puede preguntarse, ¿la autonomía de la voluntad privada es entonces una potestad ilimitada? A esta pregunta se le tiene que contestar un gran no. ¿Por qué? Porque si bien la ley ha facultado a los particulares para que dispongan de esa autonomía de la voluntad, también ha limitado legalmente que la misma autonomía no puede ir en contra a las leyes, al orden social, al interés general, etcétera. O sea, lo más importante para que uno disponga de esa autonomía es respetar principalmente las leyes. Entonces, ¿qué significa el respetar las leyes? ¿Será que dentro de las mismas leyes se puede percibir una jerarquía? Hay leyes más importantes que otros, hay cosas que no sean una ley como tal, pero que tengan una validez y una connotación, importancia jurídica. Estas preguntas se responden en sí con un elemento de los abogados, o que es muy conocido por los abogados o estudiantes de derecho, que se llama la pirámide de Kelsen. Esta pirámide de Kelsen que les voy a proyectar ha sido adaptada a las normas colombianas, teniendo como fuente el libro de Derecho Administrativo General y Colombiano de Libardo Rodríguez. Entonces, como ustedes pueden ver, la constitución política está en la cima de la pirámide. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier norma o cualquier actuación que realicen los particulares siempre tienen que ir en consonancia con la constitución política. Es decir, respetando los derechos que la constitución política consagra. En unos próximos webinars que realizaremos, vamos a hablar en sí sobre el derecho constitucional y sobre los derechos fundamentales que la Constitución consagra. Este tema también es supremamente importante para las personas y es supremamente importante que las personas tengan como conocimiento del tema, y pues sería chévere que ustedes participaran también en el webinar y conocieran del tema y aprendieran del tema. Bueno, sigo con el tema objeto del presente webinar. Entonces, tenemos que todas las personas podemos disponer de nuestros actos y podemos realizar actos o negocios jurídicos con quien queramos. Pero cuando realicemos esos actos o negocios, siempre tenemos que tener en consideración que por encima de lo que vamos a acordar o hacer están las normas y las regulaciones colombianas, especialmente la Constitución política y los derechos que la misma consagran. Como les estaba diciendo en un inicio de esta presentación, voy a intentar hacer muchos ejemplos o voy a tratar como de ejemplificar las cosas para que podamos entender mejor el tema. Entonces, pues voy a traer otro ejemplo, que es el siguiente. Juan decide realizar un contrato de suministro con la empresa Papelitos Ecológicos SAS. Este contrato tendrá por objeto el suministrar 500 resmas de papel, 1000 lapiceros y 1000 tintas para impresora cada 2 meses por un término de 1 año. Dentro del contrato, en una cláusula, Juan le exige a la empresa que las entregas solo deben realizarse por hombres blancos, prohibiéndoles enviar trabajadores mulatos, afros, entre otros, o mujeres para realizar dichas entregas. Bueno, yo sé que el ejemplo es como muy extremo o muy alocado, porque pues todos sabemos que la discriminación no es
está bien, no es correcta y que las personas no pueden ejecutar actos discriminatorios porque estarían vulnerando derechos fundamentales. Pero una vez ustedes han escuchado este ejemplo, perdón, ¿creen ustedes que está permitido adicionar este tipo de cláusulas a un contrato? O sea, ¿creen ustedes que las personas pueden disponer de su autonomía de la voluntad privada para realizar este tipo de acuerdos? Porque como es su autonomía de la voluntad privada, todo es posible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Sí, no, tal vez. Bueno, la respuesta es no. Porque si bien todos podemos hacer uso de nuestra autonomía de la voluntad privada, debemos respetar el derecho objetivo, especialmente la Constitución política y los derechos fundamentales que la misma consagra. El querer establecer una cláusula que es claramente discriminatoria y que vulnera los derechos fundamentales, pues es ilegal y obviamente no está permitido. Entonces, siempre tienen que tener ustedes en cuenta que si ejecutan algún tipo de negocio jurídico, deben respetar las normas y las regulaciones colombianas. Por eso, siempre mi consejo, ¿cuál es? Que si bien uno entiende este tema sin ser abogado y está conociéndolo, contrate igualmente un profesional, en este caso un abogado, para que sea esta persona la que con su conocimiento realice el contrato o negocio que usted requiere, porque a la larga siempre es mejor prevenir algún tipo de inconvenientes que intentar solucionar un inconveniente cuando el mismo suceda. Bueno, ya yo creo que he mencionado bastante los términos acto o negocio jurídico, entonces me imagino que todos se deben de preguntar, ¿qué es un acto o un negocio jurídico? Para poder como explicar qué es un acto o negocio jurídico, lo haré con base en la doctrina, ley y jurisprudencia. Primero tengo que mencionar lo que dice los doctores Ospina Fernández y Ospina Costa en el libro Teoría General del Contrato y el Negocio Jurídico, donde definen que el acto o negocio jurídico es la manifestación de la voluntad directa y reflexiva encaminada a producir efectos jurídicos. En este mismo libro, estos autores exponen que el negocio jurídico tiene en su noción dos elementos que integrados forman lo que se acaba de decir, o sea, forman esa definición. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos son, primero, la manifestación de la voluntad que puede ser de uno o más agentes y segundo, que dicha manifestación produzca efectos jurídicos fundamentados en el derecho. Entonces, tenemos por esta parte esta perspectiva, pero también tengo que traer como colación lo que expone el doctor Becerra Toro en el libro Teoría General del Acto Jurídico. Los elementos constitutivos del acto jurídico para este autor son la declaración de la voluntad y el objeto o contenido del mismo. El autor dice que si falta alguno de estos dos elementos, el negocio o acto jurídico no va a nacer a la vida jurídica. También este autor nos dice que el acto o negocio jurídico es una de las fuentes principales de las obligaciones. Entonces, teniendo como base estas definiciones dichas, pues voy a continuar. Tengo que decir que tenemos entonces que dos elementos, los cuales son la manifestación o declaración de la voluntad, que debe de ser directa, exteriorizada, reflexiva, como se vio anteriormente, y un objeto
o contenido de dicha manifestación, donde la suma de estos dos elementos produce efectos jurídicos. Pero, ¿qué significa esto? Una explicación para no abogados sencilla podría ser la siguiente. Cuando hablamos de que se manifiesta o declara la voluntad, tenemos que muchos autores determinan ciertas características como al respecto de este tema. Tenemos también que dentro del mundo jurídico son extensas pues las definiciones y las mismas se respaldan en mucha doctrina. Por ejemplo, como les había dicho, Cárdenas en su libro de contratos expone que si bien Savini trae en un inicio que la voluntad es fundamental en los contratos, no se puede tomar a la voluntad como un elemento individual o solito, sino que tiene uno que traer con dicha voluntad una declaración. ¿Por qué? Porque pues imaginemos que yo quiero venderle un carro a Juan. Entonces yo pienso todo el tiempo, uy, le voy a vender el carro a Juan. Le voy a ofrecer el carro a Juan. Yo quiero que Juan me compre el carro. Y mantengo siempre con el pensamiento de que voy a venderle el carro a Juan, le voy a ofrecer el carro a Juan. Pero en ningún momento lo digo a viva voz. O sea, simplemente lo estoy pensando y ya, lo estoy pensando y tengo la voluntad de hacerlo. O sea, la voluntad está presente. Pero, ¿qué hace falta cuando la voluntad está presente y lo tengo solo en la cabecita? Pues que no lo he manifestado, no lo he declarado. Yo tengo que colocar de presente dicha voluntad, manifestarla, exteriorizarla, decirla a viva voz, como uno lo quiera decir, para que la otra persona, en este caso Juan, sepa que yo voy a venderle un carro. Pero si yo estoy pensando en venderle el carro a Juan y tengo la voluntad de venderle el carro a Juan y pienso y digo, lo voy a vender el carro a Juan, pero en ningún momento le digo a Juan, oye Juan, te quiero vender mi carro, ¿te interesaría comprar mi carro? Mira, te ofrezco comprarme mi carro porque te lo voy a dejar en un buen precio. No, no haría nada, o sea, faltaría uno de estos elementos esenciales dentro del acto o el negocio jurídico porque nunca se manifestó. Ahora, en cuanto al objeto del negocio jurídico, se tiene que, es como el contenido del mismo, es como decir que se determina que el objeto o el contenido del negocio jurídico es un elemento principal del mismo. ¿Por qué? Porque es que es mediante este objeto que se puede determinar el tipo de negocio jurídico, el contenido del negocio jurídico, la naturaleza del negocio jurídico. Todas estas determinaciones se realizan o bien por la misma ley o por el acuerdo entre las partes. O sea, el contenido del negocio jurídico, el objeto del negocio jurídico, lo trae consigo la ley o lo traen las partes, como lo mencionaba anteriormente, que el contrato es ley para las partes. Entonces tenemos que Ospina Fernández y Ospina Costa, en el libro que ya les mencioné anteriormente, dicen que el objeto contenido jurídico específico de cada acto, considerado en particular, está integrado por tres clases de elementos. Estos elementos son los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. El Código Civil en su artículo 1501 también trae dentro de sí la definición de estos elementos. Entonces, a la luz de nuestro Código Civil, se determina que los elementos esenciales son aquellas cosas sin las cuales el negocio jurídico no produce efecto alguno o se genera. O sea, son necesarios para que ese negocio produzca algún efecto o para que sea el negocio que uno piensa que va a ser el negocio. Los elementos naturales son los que, si bien no son esenciales, le pertenecen al negocio jurídico.
Es decir, puede que uno los exprese o no, a viva voz uno diga sí, estos elementos están dentro de nuestro negocio, o puede que no los exprese y al ser elementos naturales, están dentro de ese negocio por sí mismos. Y los accidentales son aquellos que sin ser naturales o esenciales para el negocio jurídico, las partes agregan al mismo por medio de cláusulas especiales. Entonces es lo mismo, o sea, las personas haciendo uso de esa autonomía de su voluntad deciden colocar ciertas cláusulas especiales. Entonces, una cláusula aceleratoria, por ejemplo, eso es algo que no hace parte del contrato como elemento natural o esencial, pero que las partes han decidido colocar en ese contrato. ¿En qué tipo de contrato es una cláusula aceleratoria? Qué pena yo acá diciendo como el ejemplo sin... En un contrato de transacción podría ser, en donde se acuerda que se van a pagar una suma de dinero, una deuda, en un plazo de un año mensualmente. Entonces son 12 cuotas de X valor. Entonces uno puede determinar que existe una cláusula aceleratoria. Eh, bueno, ya que hemos como explicado, hablado sobre los actos o negocios jurídicos, eh, y sobre esas características como especiales de cada acto jurídico, sobre los elementos que pueden traer consigo los actos o negocios jurídicos, tenemos que explicar cuáles son los requisitos legales para la existencia y validez de los negocios jurídicos. Entonces, voy a comenzar con los requisitos de existencia. Es decir, estos requisitos permiten que el acto o el negocio nazca a la vida jurídica, o sea, que exista, por eso son de existencia. De no cumplir el contrato con alguno, así sea uno de los requisitos que les voy a mostrar a continuación, se va a sancionar dicho negocio jurídico con la inexistencia. O sea, no existiría. Entonces, tenemos que todo negocio jurídico debe tener unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Esos que se ven a mano izquierda de la proyección. Entonces tenemos que estar la manifestación de la voluntad exteriorizada por cada una de las partes, el objeto del contrato o contenido del acto de negocio jurídico, el cumplimiento de los elementos esenciales y el cumplimiento de las formalidades si existiesen. Ya saben que a mí me encanta hacer ejemplos para poder explicar las cosas, entonces para poder explicar estos requisitos de existencia voy a traer a colación otro ejemplo. Para este ejemplo vamos a hacer un contrato, una compraventa de una casa, perdón, una compraventa de una casa. Entonces vamos a hablar de una compraventa de una casa. Entonces, tenemos que Ana le va a vender a Juan una casa que es de su propiedad, a Juan, sí. Entonces Ana le dice a Juan que dicha casa cuesta 280 millones de pesos y que la casa se encuentra ubicada en la carrera 89A con calle 120 en el barrio Newton de la ciudad de Cali Valle. Una vez Juan escucha el precio y las características y ubicación del bien, le dice a Ana que le va a comprar la casa, que él tiene dicha plata en el banco y que quiere que realicen un contrato de compraventa para que ambos estén seguros. Es decir, el primer requisito se ha cumplido. ¿Por qué? Porque las partes han manifestado viva voz su voluntad de realizar un contrato o un negocio de compraventa de un bien inmueble que sea determinado para las partes. Bueno, como ya se ha determinado que el contrato es un contrato de compraventa, el mismo tiene como objeto que Ana le transfiera el dominio que tiene sobre esa casa o dicho bien a Juan. ¿A cambio de qué? A cambio de que Juan le pague 280 millones de pesos. Así se cumple el segundo requisito, es decir, ya tenemos el objeto del contrato.
Bueno, vamos con el tercer requisito. El tercer requisito nos habla de cumplir con unos elementos esenciales dependiendo del tipo de acto, negocio o contrato. Para este ejemplo, como es una compraventa, hay que traer a colación el artículo 1500 del Código Civil. En ese artículo, el código o la ley determina de que los elementos esenciales de la compraventa son la casa, la cosa y el precio, teniendo que la cosa es la casa y el precio son 280 millones de pesos. ¿Por qué es importante entender el por qué es un requisito de existencia que se cumplan con estos elementos esenciales? Como en este ejemplo podemos ver, para que este negocio nazca en la vida jurídica, es importante que se cumpla el determinar cuál es la cosa y cuál es el precio de la cosa. Porque imaginémonos que vamos a realizar la compraventa, pero no le decimos a la otra persona cuánto cuesta la casa. Pues es imposible que se configure algún tipo de negocio porque no estaría completo. O sea, no habría lugar a que la otra persona sepa eh, si quiere o no comprar dicho bien porque no sabe cuánto cuesta. Eh, bueno, y ahora, respecto al cuarto requisito, se puede ver que está entre paréntesis si existen, o sea que es algo como opcional, podría decirse, o que no se encuentra dentro de todos los negocios jurídicos. Entonces, en el ejemplo que realicé, sí se presentan formalidades. Pero para poder explicar qué son las formalidades, pues tenemos que traer a colación el artículo 1500 del Código Civil. Pues el código nos dice que un contrato puede ser real, puede ser solemne o puede ser consensual. Y que dicha categorización afecta al perfeccionamiento del mismo. Siendo un contrato real el contrato que necesita únicamente la tradición de una cosa para su perfeccionamiento. Un contrato consensual, aquel que necesita aquel que se perfeccione únicamente con el consentimiento de las partes. Y por último, un contrato solemne, que es aquel que está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales para perfeccionarse. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en el presente caso, como es la compraventa de un bien inmueble, que es una casa, para que dicha compraventa se perfeccione, se necesita que la misma tiene que hacerse por escritura pública y esta se va a registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos. Bueno, entonces digamos que se cumplen todos y cada uno de los requisitos de existencia que enunciamos anteriormente. ¿Será que el cumplir con estos requisitos de existencia es suficiente? ¿O será que por el contrario, aún habiendo nacido de la vida jurídica de dicho negocio, existiendo el mismo, hay más requisitos que permitan que el mismo sea válido? O sea, ¿será que la simple manifestación o declaración de la voluntad es suficiente? ¿O será que existen casos en que la manifestación o declaración de la voluntad no tiene validez? ¿Será que alguien puede obligar a otro a realizar un negocio jurídico y él mismo tendría validez jurídica? ¿O será que por el contrario eso no podría pasar? ¿Será que uno puede realizar un negocio jurídico teniendo como motivación algo ilegal o ilícito? Estas preguntas las vamos a responder a continuación. Tenemos entonces los requisitos de validez. Los requisitos de validez los trae el Código Civil en su artículo 1502. Entonces, pues, primero podemos determinar que un negocio jurídico cumplió con los requisitos de existencia. Entonces, el negocio jurídico ya existe, nació en la vida jurídica, pero puede que el mismo no tenga validez. ¿Por qué? Porque para que un negocio jurídico tenga validez, se necesita que cumpla con estos requisitos de validez que estoy proyectando.
Es decir, si incumple con alguno de estos requisitos, el negocio jurídico no va a tener validez. Entonces, tenemos el primer requisito que nos habla sobre la capacidad de las personas o de las partes. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la capacidad? A partir de la ley 1996 de 2019, el tema de la capacidad como que cambió a lo que teníamos antes. En esta ley, en su artículo sexto, nos dice que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de dichos actos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que después de la promulgación de dicha ley, cuando hablamos de la capacidad de las partes en el negocio jurídico, podremos únicamente hablar de los menores de edad, pues se va a presumir, se presumirá que la incapacidad absoluta o relativa de una persona solo será por la edad y no por algún tipo de discapacidad, de interdicción, como se veía anteriormente. También tenemos entonces el artículo 1504 del Código Civil. En este artículo 1504 nos hablan sobre quiénes son incapaces absolutos o quiénes son incapaces relativos. Tenemos entonces que en este momento en Colombia los incapaces absolutos van a ser los impúberes, que son los menores de 14 años, y los incapaces relativos van a ser los púberes, que son los mayores de 14 años, y los menores de 18, o sea, 15, 16 y 17 años. El artículo 1504 nos habla de unas incapacidades particulares que se encuentran consagradas legalmente por ciertas prohibiciones que se le hacen a las personas específicas de ejecutar ciertos actos. Un ejemplo de esto es el siguiente. Un juez no puede comprar un bien que se está rematando por un embargo y secuestro realizado en un proceso ejecutivo que está radicado en su despacho. ¿Qué significa esto? Que si yo soy juez y soy juez civil y dentro de mi despacho radicaron una demanda ejecutiva donde se embargó y secuestró un bien por un valor de 100 millones de pesos, pero no se cumplió con la obligación y hay que rematar ese bien. Eh, y yo sé que puede que cueste mucho menos de lo que en realidad cuesta, porque así es generalmente. Yo no podría como juez ir y comprar yo mismo el bien porque estoy eh, incapacitado para hacerlo, o sea, la ley me prohíbe realizar ese tipo de negocios o actos. Entonces, tenemos que para el tema de la capacidad, la sanción puede ser de una nulidad absoluta o relativa. ¿Qué significa esto? Que si la persona no tiene la capacidad plena para realizar el negocio jurídico, va a depender del tipo de incapacidad que tiene. Entonces, si la incapacidad de la persona es una incapacidad relativa, la nulidad va a ser relativa. Y si la incapacidad de la persona es absoluta, la nulidad va a ser absoluta. Bueno, ahora hablaremos del segundo, a ver un momento, aquí está. Ahora hablaremos del segundo y del tercer requisito. Ya anteriormente les expliqué qué se entiende por objeto, pero no he explicado aún qué es una causa o cuál es la causa. Entonces me voy a centrar en explicar eso, qué es la causa. Tenemos que entender que la causa es el móvil, el por qué las partes realizan el negocio en particular.
Es decir, la causa es la motivación que tiene la persona para realizar el negocio o acto. Entonces tenemos algo en común de estos dos requisitos. El común denominador entre ellos es el tema de que sea ilícito o ilícito, o sea, que sea un objeto ilícito o una causa ilícita. Es decir, para que el negocio se entienda válido, el objeto y la causa del mismo deben ser lícitos. No pueden ser ilegales o contrarios a la ley. El incumplimiento de este requisito tiene como sanción la nulidad absoluta, así lo determina la ley. Entonces, si se incumple con uno o ambos requisitos, es decir, si nos encontramos que hay causa ilícita u objeto ilícito o ambos, no hay lugar a subsanar el negocio jurídico y ya el negocio jurídico por sí mismo es inválido. Bueno, respecto al cuarto requisito que nos habla de la ausencia de vicios, debemos entender qué son los vicios del consentimiento. En el artículo 1508 del Código Civil nos dice que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Entonces voy a explicar rápidamente y realizando ejemplos cada uno de estos vicios. Primero vamos a hablar sobre el error. Nuestro Código Civil nos habla que hay dos tipos de error. El error sobre la calidad del objeto y el error sobre la persona. El error en cualquiera de estos casos va a viciar el consentimiento cuando dicho error versa sobre el principal motivo de la parte para contratar. ¿Qué significa esto? Que si existe error, a ver, lo que quiere decir el código cuando nos dice esto es que para que se vicie el consentimiento por error, el error debe tratar o debe ser sobre lo que motivó a la parte para contratar. O sea, si el error es sobre algo ajeno de lo que motivó a la persona para contratar, pues no va a viciar el consentimiento. Entonces es importante tener en cuenta que ese error va a ser sobre lo que motivó a la parte para que contratara. Entonces, para hablar del error de la calidad del objeto, podemos pensar en el siguiente ejemplo. Acá como que voy a colocar unas diapositivas, unas conversaciones imaginarias para como contextualizar el ejemplo. Entonces, Juliana le quiere realizar una fiesta de cumpleaños a su hija Martina, porque su hija va a cumplir 5 años. Para el cumpleaños, decide que quiere comprar como recuerdo para los amiguitos de su hija unas figuras de plástico de personajes animados. Mirando Instagram, ve que Ana vende unas figuras muy bonitas de los personajes favoritos de su hija. Así que decide contactarla por un mensaje directo en Instagram, como se ve en la pantalla. Y le dice lo siguiente. Entonces, hola, mucho gusto, soy Juliana, me gusta mucho tu trabajo, quisiera comprarte 70 figuras de plástico de la princesa Bella con el nombre de mi hija escrito en estas. Mi hija se llama Martina, necesito las figuras para el día 15 de abril de este año. Entonces Ana le contesta, hola Juli, soy Ana y es para mí un placer atenderte. Perfecto, yo puedo realizarte el pedido para el día 10 de abril, cada figura cuesta 3,000 pesos, pero como estás comprando tantas, te dejo cada una en 2,000 pesos. Me cuentas si estás interesada. Entonces Juliana le dice, listo, Ana, perfecto. Sería entonces en total 140,000 pesos. Tú me indicas el modo de pago de las figuras. Mi celular es tal. Si puedes escribirme por WhatsApp, te lo agradecería, ya que no utilizo mucho esta red social. Estas personas están interesadas en realizar el negocio jurídico. Esto es claro, o sea, ya
Juliana dijo que quería comprar unas figuras de plástico y Ana le dijo que claro, que ella se las vendía. Ya hay una manifestación de la voluntad por ambas partes de realizar un negocio, un acto. Eh, ya podemos después pasar como a la conversación de WhatsApp, donde vemos que Ana le dice a Juliana que las figuras no van a ser en plástico. Es decir, cuando Juliana aceptó realizar el negocio jurídico, creyó que la calidad del producto sería diferente. Y dicha calidad del producto era para ella determinante, pues como se ve en la conversación, ella no quería que las figuras fueran un material diferente que pudiera ser peligroso para los niños. Como se evidencia en este caso, este error es subsanable. ¿Por qué? Porque si bien invalida parcialmente el negocio jurídico, una vez Juliana y Ana determinan que el plástico no es el único material que no es peligroso, como se ve en la conversación de WhatsApp, eh, y que en efecto el material que ofrece Ana le sirve a Juliana, el negocio jurídico continúa siendo válido, es decir, se logró subsanar. Es por eso que este incumplimiento al requisito de validez es subsanable, o sea, es una nulidad relativa que se puede subsanar y puede nacer así, nacer, no, perdón, quedar válido el negocio jurídico. Ahora, el error sobre la persona se puede ejemplificar más fácilmente. Porque imaginemos que Juan quiere contratar a Marc Anthony para realizar un concierto en la ciudad de Medellín. Camilo lo contacta y le dice que él conoce a Marc Anthony, que puede colocarlo en contacto con él para que realicen dicho concierto. Se hacen los arreglos, se planifica la reunión, etc. Y Camilo lleva a quien dice ser Marc Anthony con Juan. Una vez Juan lo ve, se da cuenta que la persona a quien llevó Camilo no es Marc Anthony, sino que es el participante de Yo Me Llamo que lo interpreta. En este caso existe un vicio del consentimiento de Juan, pues hay un error en la persona que Juan creyó que contrataría. O sea, Juan creía que iba a contratar con Marc Anthony, pero en realidad era la persona que lo interpreta en el programa Yo Me Llamo. Respecto a la fuerza, la fuerza, como vicio del consentimiento, se determina según el Código Civil de la siguiente manera. En su artículo 1513, pues se desglosa la misma y se dice todo lo que es pertinente a la misma. El código nos dice que para que la fuerza vicie el consentimiento, debe de ser esa fuerza capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Que la fuerza es todo acto que infunde justo temor a una persona cuando esa persona, su pareja, sus padres, sus hijos, están en peligro o están expuestos a un mal irreparable y grave. El Código Civil también nos habla de algo denominado temor reverencial. El código nos dice que el temor reverencial es un temor como desagradable, como que uno no quiere desagradarle a una persona, fastidiarle a una persona cuando se encuentra en sumisión o respeta a la persona a la que no quiere desagradable. Entonces, por lo menos si uno tiene un jefe y no quiere desagradarle al jefe con una respuesta respecto a un acto de negocio jurídico y realiza un acto de negocio jurídico solo por no desagradarle, pues el código dice, oiga, eso no dice el consentimiento. En cambio, el error en sí, para que dice el consentimiento en los términos del Código Civil, podría ser, por ejemplo, cuando un padre
amenaza de muerte al novio de su hija para que el novio de la hija se case con la hija. Entonces, digamos que el novio acepta casarse con la hija porque sabe que el suegro es capaz de cumplir con la amenaza, tanto así que lo llevó con una pistola en la mano y lo acompañó a firmar en la notaría pues el matrimonio. Entonces, allí claramente estaríamos ante un error. Ya por último tenemos el dolo. El dolo en el Código Civil se, se determina como, a ver, o sea, el Código Civil en el artículo 1515 nos habla de que el dolo en sí vicia el consentimiento cuando ese dolo fue necesario para contratar. Si no se da eso de que una de las partes del negocio contrató por ese actuar o ese dolo, el dolo solo va a dar lugar al cobro de perjuicios, no va a viciar el consentimiento. Eh, entonces, pues debemos entender que el dolo en el negocio jurídico, como lo expone la sentencia 11001 del 2012 de la Corte Suprema de Justicia, es toda maniobra, artificio, engaño, maquinación consciente y deliberada de una parte o sujeto contractual con suficiente aptitud para indicar o provocar un error de la otra parte y obtener su consenso o voluntad en la celebración del acto. Hay que hacer un ejemplo de esto para poderlo entender mejor. Entonces pensemos que Julián quiere venderle una casa a Carlos. La casa que está vendiéndole Julián a Carlos mm, tiene una humedad en la pared. Mm, y Julián sabe que así pinte las paredes, la humedad va a volver a aparecer nuevamente en aproximadamente 3 meses. O sea que pintar la pared no va a quitar ese problema. Aún sabiendo esto, Julián pinta la casa y lleva a Carlos a la casa y le dice que la misma está en perfectas condiciones y que como plus, la casa está recién pintada. Carlos, creyendo que la casa está súper buena y que adicionalmente pues está recién pintada, le dice a Julián que la comprará ese fin de semana. Aquí se puede percibir un dolo por parte de Julián, porque Julián, aun sabiendo la condición de la casa, realiza un engaño para que Carlos compre la casa. O sea, aquí sí se podría determinar que se dice el consentimiento porque ese dolo perpetuado por Juan fue el que motivó, impulsó a Carlos a que comprara la casa. Carlos no hubiera comprado la casa si se hubiera dado cuenta del engaño. Bueno, allí ya está el cuarto requisito. Sigamos con el quinto y sexto requisito. Pues el sexto requisito es más bien simple porque es lo que expliqué anteriormente respecto a las formalidades. Entonces, pues si en el negocio jurídico hay unas formalidades, para que el mismo sea válido, las formalidades deben de realizarse a plenitud. Ahora, respecto al quinto requisito que nos habla sobre la ausencia de lesión enorme, eh, tenemos como primero que determinar qué es la lesión enorme. La lesión enorme es un daño, detrimento patrimonial que una persona sufre cuando celebra un acto o contrato. Este tema también es muy jurídico. Este tema le concierne en sí es a los abogados para poder realizar cualquier tipo de reclamo por lesión enorme o algo, pues un abogado que conozca el tema, porque no es un tema pues de conocimiento para todo mundo. O sea, pues sí, ahora lo vamos a explicar y todo, pero el poder incoar una demanda por este tipo de procesos para reclamar una lesión enorme, pues está es en cabeza de un profesional, un abogado. Bueno,
Tenemos entonces que la figura de lesión enorme se da o sea, en distintos escenarios. Podría existir lesión enorme en una herencia, en un contrato de mutuo con intereses, en una permuta de inmuebles, en un anticresis, en una dación en pago, en una cláusula penal, en una compraventa, etcétera. Voy a explicar la figura de lesión enorme con una compraventa porque me parece que puede ser una de las formas más fáciles para que las personas que me están escuchando en este momento la entiendan sin tener que ser abogados o sin tener que tener un conocimiento en la causa pues muy extenso. Mediante la figura de lesión enorme, un comprador o un vendedor puede exigir que se rescinde un contrato de compraventa, esto si el valor del contrato es diferente y o desproporcional del valor real o el precio justo. Entonces allí ya tenemos unos elementos como importantes, o sea, el Código Civil nos trae a nosotros unos elementos que nos hablan entonces de un precio justo, de qué pasa si entonces está el precio justo, de unos porcentajes respecto a ese precio justo, etc. Voy a hacer un ejemplo con un caso de compraventa para poder explicar lo que está como proyectado en la diapositiva. Tenemos el artículo 1947, que es el que estoy proyectando, que nos dice que cuando hay una lesión enorme en estos casos de compraventa, el comprador se va a determinar que sufre lesión enorme cuando ha pagado más del doble del precio justo, mientras que el vendedor va a sufrir lesión enorme cuando ha cobrado menos de la mitad del precio justo. O sea, ya tenemos que hay un escenario de lesión enorme para comprador y hay un escenario de lesión enorme para vendedor. Ya teniendo ese escenario nos podemos preguntar, ¿qué es el precio justo? El precio justo o el justo precio es el valor proporcional de la cosa que se vende. Entonces, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil mediante la sentencia SC 10291 del 18 de julio del 2017 determina que el justo precio es aquel que primero se determina con relación al momento, fecha en que se contrató. O sea, si se contrata en el año 2018, se tiene que determinar ese justo precio para el año 2018, así sea hoy 2021. Teniendo en cuenta que se tienen 4 años para hacer reclamos, o sea, no, si pasan 4 años desde el momento, pues no se pueden ya hacer reclamos. Adicionalmente, esa sentencia expone que se requiere una prueba técnica que lo determine. ¿Qué es esto? Pues un dictamen realizado por un perito evaluador. Bueno, ahora sí, como para entender en estos términos cuando hay lesión enorme en una compraventa, sería el siguiente. Imaginemos que Camila le vende una casa a Brian en 40 millones de pesos. El precio justo de la casa es de 100 millones de pesos. Ya vimos que la norma nos dice que hay lesión enorme en la compraventa si el vendedor vende la cosa por menos de la mitad del precio justo, como lo es este caso. Pues la mitad del precio justo serían 50 millones de pesos y Camila va a vender la casa por un valor mucho más inferior. O sea, el valor por que va a vender la casa es de 40 millones. ¿Cómo se determina qué procedimiento seguir o qué puede hacer Camila? Como ya lo mencioné, esto es materia pura del derecho y para mí es imposible pues ahondar en, ay, sí, se va a seguir el proceso de reclamación y el mismo es de esta forma, porque pues no es objeto del presente webinar. Si de pronto ustedes se encuentran en un caso donde exista lesión enorme,
puede contactar al estudio jurídico Duran Abogados para que les ayude con estos casos. Listo. Esta primera parte del webinar concluye aquí. El día de mañana hablaremos sobre el derecho de las obligaciones. Recuerden que el negocio o el acto jurídico es la fuente principal de las obligaciones, como lo mencioné anteriormente. Y es por eso que es tan importante entender, pues, primero este tema. Les doy muchas gracias a todos los que asistieron y se quedaron hasta este momento con nosotros acompañándonos, a quienes pues están interesados en el tema. También pueden ver las redes sociales y nuestro canal de YouTube para ver la repetición de este webinar. Si tienen preguntas sobre el tema y quieren hacerlas, no duden en hacerlo. Este es el espacio para que realicen sus preguntas. Yo creo que haremos entre 5 y 10 minutos para contestar las mismas porque se nos fue un poquito de más de tiempo realizando el webinar, pero, pero podemos dar un espacio de 5 o 10 minutos. Igualmente, si desean realizar sus preguntas asincrónicamente, es decir, han visto este webinar en un momento diferente al día en el que se realizó, pueden también dejar sus preguntas e intentaremos en la medida de lo posible contestarlas pues, por medio de comentarios. Entonces estamos disponibles para ver qué preguntas tienen. Vamos a esperar otro momentico para ver si tienen preguntas, si no finalizaremos el presente webinar. Muchas gracias. Bueno, no habiendo preguntas, damos por finalizado el presente webinar. Le agradecemos a todos su participación y su atención prestada. Gracias por acompañarnos en esta hora de webinar. Los esperamos el día de mañana en la segunda parte del mismo. Hablaremos sobre el derecho y las obligaciones. Están todos cordialmente invitados a participar.